Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos, es un gusto saludarles un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y este es su programa Sinceridad, que domingo a domingo durante ya muchísimos años pues Dios nos ha dado la oportunidad a través de esta ventana que se ha abierto en Radio Urbano de poder llegar a tantas personas dentro y fuera de Costa Rica. Así es que ¿estamos listos? Hoy en compañía de Milena, como siempre. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Un domingo más. Y ahorita le damos el link para que usted se comunique con nosotros. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por estar conectados. Estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 15 de diciembre de este 2024, 8 en punto de la noche. Así es que vamos a orar para que nos rinda esta horita que tenemos por delante. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos regalas a través de Radio Urbano, Señor, de poder llegar a tantas personas dentro de Costa Rica y también fuera de ella, Señor, en los centros penitenciarios también. Nuestro anhelo, Señor, siempre que llevamos un mensaje de tu palabra es que cada uno de nosotros aquí en cabina, ustedes allá al otro lado del dial, podamos pelear por la bendición que trae escuchar tu palabra, Señor, pero que no solamente sea escucharla, sino que podamos ser buenos hacedores de ella y que podamos ponerla en práctica, Señor. Así es que disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibirla, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, pastor. Entonces sería urbano106.com, la FM, y ahí está el chat en vivo. Puede mandar su nombrecito, alguna duda que usted tenga, de dónde nos está escuchando. Y también tenemos un WhatsApp, pastor, 6065-1059. 6065-1059. Si usted está fuera del país, sí. Entonces, si usted está fuera, eso es un WhatsApp, o sea, exacto, solo mensajes de texto. Si usted está fuera del país, pone un signo más. Así es. 506-6065-1059. Y si no, en urbano106.com, ahí usted puede entrar al chat y participar con nosotros. No pueden mandar audios. No, audios no. Uh-huh. Bien, antes de empezar, saludar a toda la gente allá en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, allá en Guapiles, La Leticia, en San Carlos, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que este programa llega. Un abrazo para ustedes en estas épocas, fraternal, animarles. No es tiempo de rendirse, hay que seguir perseverando en el Señor. No es fácil, pastor, pero bueno, el Señor nos ayuda. Pero nadie dijo que era fácil, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, a veces nos, bueno, digo nos para meternos todos ahí, pero a veces claro, muchos cristianos se cuestionan a Dios por algunas situaciones adversas que puedan estar atravesando. Pero es válido lo que Pedro le decía a la iglesia. ¿Ustedes por qué se asombran si eso es parte de nuestro caminar cristiano, no? Así es. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Les estaba diciendo ahorita, bueno, hoy es 15 de diciembre, ya se partió el mes. Uh-huh. Ya prácticamente este es el penúltimo programa, entonces de 8 días estaremos cerrando el año. Así es. Y básicamente estamos cerrando el mes de diciembre, el último del año. Y bueno, diciembre es un mes particular, ¿no? Lo hemos dicho varias veces. En Colombia, un saludo para toda la gente en Colombia que nos escucha. Hay una canción particular que dice que llegó diciembre con su alegría, mire. Sí. Nosotros no vamos a negar de que diciembre es un mes alegre. Sí, hay luces, hay regalos. Es un mes, ahora que tú lo mencionas, es un mes donde vemos cosas que no se ven en los otros meses, definitivamente. O sea, es un mes particular, pero también esa particularidad del mes de diciembre pues hace que sea un mes engañoso, ¿no? O sea, porque ahorita, bueno, lo compartíamos en la iglesia también en la mañana. Y siempre lo hemos dicho, en diciembre aflora mucho la parte sentimental, la parte emocional, que no es que esté mal, o sea, obviamente que está bien, pero bueno, solo lo vemos casi que siempre en el mes de diciembre, ¿no? Y hay que aprovechar eso, o sea, estas son épocas para aprovechar. Hay gente que la época le golpea, que la época es dura por algunas pérdidas que pueden haber tenido a nivel de personas queridas, o bueno, o puede ser que el año no haya sido como lo esperaban, ¿no? Y entonces aprovechan estos meses para de pronto desahogarse y todo ese asunto. Pero bueno, el caso es que en el mes de diciembre, mire, vemos cosas que no vemos en el resto del año, ¿no? Y a veces es
Pues es triste porque uno diría, bueno, ¿por qué? Hay mucha gente que dice, no, ahora en enero volvemos a la realidad, pero ¿por qué? Todo esto que vemos en este mes, bueno, tampoco voy a decir pues, que nos pasemos todo el año pues con luces y en fiestas, y no. Pero sí, por lo menos esa parte emotiva, el visitar a la gente, el saludarnos, el tener buenos anhelos, buenos deseos, eso debería ser algo que perdure todo el tiempo como tal. Ahora que tú decías lo de las luces, ¿no? Ajá. Ahora que veníamos para acá, para la radio, Sí. pues uno ve las calles adornaditas, que es parte de lo que Muy no vemos el lindo, resto del año, ¿no? Exacto. Entonces es común, ¿no? En algunos países... Más alumbra sí, que en otros lugares. se esmeran mucho más en alumbrar las calles que en otros. Ajá. Yo diría que aquí en Costa Rica se alumbra, sí, pero no tanto como en otros países como Sí. tal. Pero aún así vemos muchos adornos navideños, las casas, algunas bien adornaditas, los centros comerciales se esmeran mucho en que haya ese digamos, despliegue de luces, de colorido, y a la larga todo eso hace que se respire en el ambiente una alegría, ¿no? Que es particular del mes de diciembre, ¿no? Que se distinga algo diferente, Exacto. pastor. Eso está bien, ¿no? O sea, yo creo que está bien, pero bueno, lastimosamente hay una realidad también detrás de todo eso, de que por muchas luces que veamos y todo, no es necesariamente la vida así de muchas personas, ¿no? O sea, que aunque tengan muchas luces, y me estaba acordando yo por allá por la casa, ¿no? ¿Te acuerdas que hay una casa, yo creo que la casa más iluminada del barrio, y todo el año pasan peleando, ¿no? Entonces, Sí. eso es algo bien curioso. Y entonces está bien, pues las luces y los adornos son muy lindos, pero no es un secreto que el corazón de muchas personas, de millones de personas, aunque haya muchas luces en estas épocas, pues sigue estando lleno de mucha oscuridad, ¿no? Mucha oscuridad, hay muchas tinieblas en sus corazones como tal. Tristeza. Tristezas acumuladas, hay dolores, hay Sí. muchas depresiones, y eso, aunque las luces estén pero at full, ¿no? A full. Brillando y apaga y prenda, pero bueno, es una realidad que en la vida de muchas personas o al interior de muchos hogares hay mucha oscuridad, ¿no? Y aumenta el recibo. Bueno, también, sí, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, digamos, aquí lo importante es que uno, acuérdate de lo que hemos hablado, y si usted nos sigue, siempre nosotros hemos insistido en que usted sale a la calle y cualquier vivencia natural que usted tenga, eso tiene una enseñanza espiritual. Siempre hay una Es un enseñanza paralelo, espiritual de un todo, hay un paralelo. paralelo como tal, ¿no? Ajá. Entonces, esto que les estoy diciendo ahorita de que en esta época que hay muchas luces y todo eso, pero tristemente en la vida de muchas personas hay mucha oscuridad, pues, digamos, obedece también, o es equivalente a la condición que tenía el pueblo de Dios en la época de Isaías, ¿no? A veces uno dice, qué curioso, uno lee pasajes de los libros de los profetas que fueron escritos hace muchísimos años, y a uno le parecería como que fueron escritos ayer, ¿no? El día de ayer. Entonces hay mucha similitud de esto que les estoy hablando con la condición espiritual del pueblo de Dios por allá en el reino de Judá en los tiempos de Isaías, ¿no? Y particularmente hay una situación en Isaías 8 donde el pueblo de Dios, obviamente, que era un pueblo que siempre se ha caracterizado por estar asediado por enemigos, un pueblo que siempre ha tenido que luchar por sobrevivir como tal, y eso es lo que lo ha hecho grande también, ¿no? De que a pesar de ser un pueblo pequeño, siempre ha logrado sortear ataques, invasiones, etcétera, ¿no? Pero en la época de Isaías en particular, el pueblo estaba experimentando la invasión del imperio asirio, que era un pueblo militarmente muy poderoso, pero el pueblo de Dios tenía un rey desafortunadamente que no quería oír ni obedecer la voz de Dios, ¿no? Como pasa hoy en día. Hoy en día hay mucha gente, como les decía, que están atravesando por muchas circunstancias adversas, por muchas situaciones, muchas tinieblas en sus corazones, pero se niegan a querer oír la voz de Dios, o por lo menos saber que en Él está la solución, ¿no? Entonces, no es un secreto que el bien del hombre está en Dios, y mucha gente lo sabe, pero se resisten a seguir ese sabio consejo de someterse a la voluntad de Dios. Entonces, en Isaías 8, voy a leerles 4 versículos nada más para meternos en el tema. Dice la palabra del Señor, acuérdense, es una situación en la que el pueblo de Dios está siendo invadido y el rey no quiere atender la voz de Dios. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantarán el rostro en alto y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esto es lo que les contestaba el profeta cuando el pueblo obviamente pidió consejo a Isaías, y el profeta Isaías lo que les dijo es, pues es que eso les pasa a ustedes porque ustedes tienen la culpa. ¿Por qué? Porque han dejado de atender la voz de Dios, y más bien en lugar de eso el pueblo no consultaba a Dios y se iban por adivinos, se iban buscando encantadores, habían dejado de buscar la palabra de Dios, que es exactamente lo que pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día pasa exactamente igual, porque la gente, o estamos viviendo en una generación que la misma Biblia dice perversa, ¿no? Una generación triste, sin ningún tipo de esperanza, no hay nada, hay mucha maldad. Y va en aumento. Y va en aumento, ¿por qué? Porque pues, la gente obviamente ha dejado de consultar a Dios, o sea, no han excluido a Dios de sus corazones, no quieren tener absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, no quieren el consejo de Dios, y más bien, en lugar de eso, lo que andan es consultando otras cosas, ¿no? O no vemos nosotros en muchas de las emisoras mal llamadas cristianas, porque muchas veces de cristianos no tienen nada. Y digo, ¿por qué eso? Porque uno ve que el evangelio que predican no es el evangelio de Jesucristo, venden los milagros del Señor, instan a la gente a que entren en pactos financieros, creyendo que con dinero se pueden comprar los favores de Dios. Entonces, vemos a una cantidad de personas llamando a las radios a pedir consejos o a pedir favores a personas que muchas veces están peores que ellos, ¿no? Peores que ellos. Entonces, esto era lo que hacía el pueblo de Dios en ese entonces, no consultaba a Dios y más bien se iban detrás de hechiceros, adivinos, y es lo que está pasando hoy en día también, cuando la gente, en vez de recurrir al Dios de la Biblia, por medio de su palabra, lo que hacen es apoyarse en personas que nada que ver, ¿no? Y no pesan lo que escuchan, y algunos peor, ¿no? O sea, pastor, ¿y eso lo pueden hacer los cristianos? Pues no dudaría que hayan cristianos que consulten hasta el horóscopo, ¿no? Y que visiten espiritistas, y que y busquen ayuda de personas que, como les dije ahorita, no los van a poder ayudar porque no saben ni dónde están parados, ¿no? Así es, pastor, y cuando dices que para este tiempo no consultan a Dios y se viene una pregunta, que realmente ellos creen que están consultando a Dios, pero no así con esa entereza, con esa confianza, es a medias que consultan a Dios, es a medias. Sí, porque digamos, el único medio digamos infalible para consultar a Dios es por medio de su palabra. Ajá. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos que nadie nos diga que recibió una revelación de Dios, ya todo está revelado en la palabra, esa es la palabra profética más segura. Entonces usted no necesita ni buscar a muchos mal llamados profetas de hoy que no son más que adivinos y agoreros como los había en el tiempo de Isaías, ¿no? Entonces, a raíz de eso, dice la palabra que acabamos de leer, el pueblo andaba fatigado y hambriento. Sí. Andaba, dice ahí lo que leímos ahorita, fatigados y hambrientos andarán y pasarán por la tierra, ¿no? Entonces, cada año, mire, en estas épocas de diciembre que estamos viviendo, aprovechando las épocas que estamos viviendo, nosotros podemos ver a millones, pues muchas personas, bueno, no puedes ver a millones, pues sí, las podemos ver por la televisión y todo eso, millones de personas que a estas épocas del año lucen fatigadas y hambrientas, ¿no? ¿En qué sentido? Obviamente vemos personas queriendo encontrar descanso, esa paz que siempre anhelan y se refugian en qué, bueno, en estas épocas se da mucho para paseos, viajes, diversiones. Ahora sí era pastor y es que está malo que yo en esta época me vaya de paseo, viaje y todo. No está mal, no está mal. Pero lo que sí está mal es que usted crea que en eso va a encontrar esa tranquilidad y esa paz y va a llenar ese vacío que usted pueda tener, ¿no? O sea, cuando usted regrese del viaje vas a volver a tener el mismo vacío, ¿no? Un momento, no. Entonces, más. Qué bueno es uno irse a descansar y hacer un buen viajecito rico y todo eso, pero que usted sepa que usted tiene una relación firme con el Señor y que usted está lleno de su palabra y que a donde usted vaya va a dar testimonio de que es hijo o hija de Él, ¿me entiende? Pero no crea que por un viaje, un paseo y todo eso vas a poder llenar un vacío que solo el Señor te puede llenar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve, mire? En estas épocas, sobre todo, una cantidad de gente hambrienta, pero no de pan material. No, o sea, nada de eso, porque obviamente lo que tienen vacío no es el estómago, sino su corazón. Entonces, por ejemplo, hoy que estábamos en Cartago, y no solo en Cartago, en San José,
centros comerciales, pero llenos, la gente anda, repletos. pero como que desesperada, ¿no? Eso, como que se acaba diciembre y ya uno no va a encontrar ni ropa en los centros comerciales, no vamos a encontrar dulces, no vamos a encontrar nada, porque todo se va a acabar en estos días, porque la gente anda, pero desaforada como tal, y entonces son cosas materiales como tal, Son entonces son momentáneas. vacíos, ¿no? Ajá. O sea, y no es que lo diga por frustración, y cualquiera podría estar oyendo y decir, no, es que ese pastor seguro es un muerto de hambre, no tiene con qué comprar nada en esta época. No se trata de eso, ¿no? Sino que son vacíos que la gente los pueden llenar momentáneamente, ¿no? Sí. Está bien, pero eso va a pasar, ¿no? O sea, realmente nosotros, dice que el pueblo cuando se aparta de Dios y deja de consultar a Dios, camina hambriento y con fatiga como tal, ¿no? Entonces, es lo que vemos en estas épocas, mucha gente tratando de llenar esos vacíos que sabemos que las cosas materiales temporalmente los pueden llenar, mire, pero después el vacío va a quedar ahí, ¿no? Y además acabamos de leer ahí que también el pueblo estaba sumido en tinieblas como tal, ¿no? Acordémonos, ¿no? O sea, Dios es un Dios de luz como tal, porque Sí. cuando uno le entrega su vida a Él, precisamente Él lo que lo traslada a uno desde un mundo de tinieblas, a un reino de tinieblas, al reino de la luz admirable. Entonces, cuando la gente se aparta de Dios y deja a Dios a un lado, dice que el pueblo está sumido en tinieblas, ¿no? ¿Qué es estar sumido en tinieblas? Es perder la esperanza, obviamente tener un corazón triste, afligido, angustiado. Y es lo mismo que decíamos ahorita que estábamos viendo, ¿no? O sea, personas que por más luces que hayan Sí. alumbrando por todo lado, pues son personas que viven en total oscuridad como tal, porque tienen su corazón lleno de amargura, de rencores, aunque tengan gente alrededor, viven llenos de soledad como tal, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Y nosotros sabemos que el único que nos puede alumbrar como tal es la presencia del Señor en nuestra vida, es lo Así único, es, así básicamente, la luz de Cristo, ¿no? Como tal, ¿no? Sí. Y bueno, eso era lo que pasaba con el pueblo de Isaías en ese tiempo, el pueblo de Dios en la época de Isaías. Pero bueno, hay noticias, o sea, usted dice, pastor, pero es que estas son épocas, pero no sea tan negativo, no, es que lo primero que uno tiene que hacer, cuando uno va al médico y está enfermo, lo primero que el médico hace es Chequear. que uno ponga los pies en el suelo, ¿ah? Es decir, bueno, la realidad es esta, ¿no? Pero bueno, hay buenas noticias, dice la palabra en 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, ¿no? Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que nosotros podamos soportar. Como les decía ahorita, las luces de Navidad son pasajeras, ahorita en enero, febrero, todo el mundo las quita, Las quitan. y está bien, Y las guardan. y las guardan para el otro año, y bueno, está bien, pero esas luces son pasajeras. Nosotros necesitamos una luz que permanezca, una luz verdadera, y la verdadera luz es la que nos da Cristo Jesús, ¿no? Y él es a lo que se refería Isaías ahí en Isaías 9:2, cuando decía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sí. Que es precisamente a lo que hace alusión estas épocas de Navidad, que sabemos, ¿no? Obviamente no faltará el que diga, pastor, usted está equivocado porque Jesús no nació en diciembre. Sí, sabemos que el Señor no nació en diciembre, pero bueno, digamos, es algo que estamos haciendo remembranza a lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque la luz vino al mundo, ¿no? Así Que es. es lo más importante, eso es lo más importante. Entonces, en línea a eso, ahora que menciono, que estaba mencionando las luces de Navidad, y que el pueblo cuando se aparta del Señor anda en tinieblas, pero que las buenas noticias es que la luz vino al mundo para el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué papel? O sea, ahí es donde viene la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Qué papel jugamos nosotros como iglesia en esa intención que el Señor decía en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, vea, yo soy la luz, está bien, pero ustedes también son la luz, ¿no? Sí. De hecho, Mateo 5:14 dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero se pone y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, imagínense, acuérdense de lo que ya lo hemos hablado también varias veces, Mateo capítulo 5, 6 y 7 es lo que conocemos como el Sermón del Monte, y empieza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Es una radiografía, es el sermón más grande que el Señor dio
es la enseñanza más completa que Él nos dejó ahí, de cómo debería ser la radiografía del cristiano, cómo debería comportarse, cómo debe caminar, cómo debe tratar a los demás. Así es. Cuáles son las expectativas que Él tiene de aquel que se diga que es un verdadero cristiano. Y entonces aquí nos deja algo muy ligado a lo que estamos hablando. Como estamos hablando de las luces y todo, el Señor nos deja algo que dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Son. No es que fuimos ni seremos, nada, no, dice vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Así es. Y entonces ahí surge una primera pregunta, alguna pregunta que nos vamos a hacer en torno a este pasaje que acabamos de leer, ¿no? Primera pregunta es, ¿cómo hemos llegado nosotros a ser esa luz? Que habla ahí de que vosotros sois la luz del mundo, somos la luz del mundo, o sea, hemos sido llamados por nuestro Señor, por nuestro Dios, obviamente, y sacados de las tinieblas a su luz admirable. Acuérdate lo que dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a hacer luz? Sí. En el momento en que una persona le entrega su vida a Cristo, usted es sacado de un reino de tinieblas y es llevado a su luz admirable, ¿no? Acuérdate que el que se une al Señor, uno es con Él. Uno es con Él. Y si Él es luz, pues nosotros llegamos a ser luz y Él nos hace copartícipes de esa naturaleza, Pastor, ¿no? Y esas tinieblas es que vivían en pecado, ¿no? Que vivían apartados, haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Correcto, o sea... No es que estaba en tiniebla, no, es que estoy aquí en un cuarto oscuro, no. Era lo que te decía de esa casa que queda por allá por donde vivimos, que ahorita está súper alumbrada, pero todo el año pasa en tinieblas, le digo, mantienen peleando y más de una vez viene la policía ahí porque mantienen como perros y gatos, ¿no? Sí. Pero ahorita la ve uno muy alumbrada y dirá, no, usted qué va a decir que andamos en tinieblas, mi casa está iluminadísima. Sí, pero no estamos hablando de ese tipo de tinieblas como tal, ¿no? Y mira que quería leer, pastor, aquí en Génesis, 2 versículos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en plan de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz, o sea, se movía la creación, desde ahí viene ese gran, digamos, esa maravilla que el Señor nos ha dado, que sea la luz. Claro, él es un Dios de luz como tal, y no hay ninguna comunión con las tinieblas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, básicamente en eso. Entonces, esa primera pregunta a Mile que decía que cómo nosotros hemos llegado a ser la luz, bueno, con el nuevo nacimiento. Sí, en el momento estaba en que le entregamos, desordenado, estaba en tinieblas. En el momento en que le entregamos al Señor nuestra vida, nosotros pasamos a ser luz, básicamente, ¿no? Y básicamente, digamos, desde el momento en que nosotros creemos, obviamente si le entregamos nuestra vida al Señor es porque creemos en el mensaje del Evangelio y recibimos al Señor como luz que resplandece en nuestros corazones, dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como decía Milena ahorita, sí, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, en ese momento, digamos, nosotros recibimos esa capacidad de predicarnos a nosotros mismos como tal, dice ahí, sí, y a Jesucristo, digamos, que es el que resplandece en nuestras vidas como tal, ¿no? Y leías también que iluminar el conocimiento, porque estábamos como entontados, estábamos como dice, embrutecidos por las tinieblas, por el pecado. Claro, como tal. Ajá. Y también, bueno, obviamente todos los que, digamos, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, usted y yo, tenemos que entender que ya no andamos en tinieblas, ajá, ¿no? Sino que tenemos la luz de la vida brillando dentro de nosotros. Como dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo llegamos nosotros a hacer luz? Entregándole nuestra vida al Señor, en el cual usted es apartado de las tinieblas y llevado a la luz admirable de su reino, digamos, a la luz admirable de Él, ¿no? Como tal. Entonces después puede surgir otra pregunta. A mí le dice, ¿y por qué, pastor? Y si nosotros somos la luz, ¿por qué dice el versículo 14-15 que dice que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre un candelero. Entonces, ¿qué significa eso de que nosotros, a pesar de que seamos luz, pues la podemos esconder? ¿Qué significa eso? Hay varias cosas. Así es. O sea, acuérdese que usted se convierte en la luz del mundo, como dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo en el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. Hasta ahí vamos bien.
pero si usted no sigue el proceso, hay mucha probabilidad de que esa luz se esconda, Sí, se esconda, ¿no? Porque él dice, una luz cuando se enciende no es para meterla debajo de un almud, ¿no? Un almud, ¿se acuerda lo que era un almud? Un almud era como un baúl de madera donde se guardaban cosas. No se mete uno cuando enciende una candela o algo, no la mete debajo de una cama, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué significa, digamos, para nosotros como cristianos, que nosotros estemos escondiendo nuestra luz, ¿no? Hay varias cosas que nos pueden ayudar a dar respuesta a esa pregunta. Lo primero podría ser el vivir un cristianismo que solamente sea de iglesia, ¿no? O sea, que usted sea cristiano nada más de iglesia, usted es cristiano los domingos de 9, 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí es cristiano, ya de resto ya usted deja su traje. Decir que deja es su traje de cristiano. Ajá. Y ya básicamente es eso. Entonces usted está escondiendo su luz. Así usted no es. está dejando que su luz brille. O usted está dejando que su luz brille solamente entre los cristianos. Exacto. O sea, uno cuando enciende una luz, mire, cuando está ¿qué? Cuando está en oscuridad. Cuando está en oscuridad, pero yo créame que buscar algo, yo exacto. no prendo una vela o una, ¿cómo le llaman aquí a las velas? Candela. Una candela, Una candela. En medio de la calle que está haciendo un buen sol, yo no la Sí, prendo, ¿para sí, qué? sí, sí. Uno no va a iluminar entre iluminados, ¿no? Sí. La luz tiene que brillar en la oscuridad. Entonces, si usted es una persona que solamente brilla entre cristianos, usted está apagando la luz. Está apagando, ¿no? No pagando, no, apagando la luz. O sea, uno tiene que brillar cuando está en la oscuridad, o sea, entre gente que realmente necesite ser iluminada como tal, ¿no? Entonces, si usted es un cristiano de iglesia nada más, usted está apagando la luz, porque la verdadera tarea de nosotros como iglesia es afuera, afuera de las 4 paredes de lo que es el templo como tal, ¿no? Pastor, y en la iglesia no hay gente que no tiene la luz prendida, no tiene la luz, ¿se puede decir? Sí, pero, o sea, es que, digamos, lo que dice Milena es cierto, dice Ajá. pastor, pero no todos los que van a la iglesia están Sí. iluminados, ni tienen la luz de Cristo, ¿no? Está bien. En cosas. Pero eso déjeselo al pastor, ¿no? Que es el que Ajá. tiene que iluminar ahí. Pero es que hay gente, Mile, por ejemplo, hay gente que evangeliza solamente a los que son cristianos, ¿me entiende? Sí. Entonces, ¿para qué? O sea, eso no es que esté mal, pero no se centre solamente en eso, vaya más allá, de un paso más allá. Acuérdate cuando el Señor fue allá, ¿te acuerdas al endemoniado de Gadara? Sí. Gadara era una tierra de pecadores, entonces el Señor fue hasta Pecadores. allá, se bajó de la barca y quería Sí, ir sí. a alumbrar, pero lo echaron de allá, Lo le dijeron que se echaron. fuera porque Estaba haciendo desorden. Sí, y mucho desorden como tal. Entonces recuerde lo que dice Juan 1.5, dice la luz en las tinieblas resplandece. Así es. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Te recuerde eso. Entonces, hay que alumbrar fuera, no sea un cristiano solamente de iglesia, ¿no? No se ponga el traje de cristiano solamente los domingos de 10 a 1 de la tarde. No, sea cristiano en todo tiempo, alumbre en todo tiempo, sobre todo donde hay tinieblas como tal. Así Ahora, es. no le estoy diciendo pues que usted tenga que ir a meterse a los burdeles y a los búnker y todo eso. No. En su caminar diario, uno lidia todos los días con gente que no es cristiana, de Sí, testimonio, su familia, alumbre. su trabajo. Eso. Ajá. Entonces, esa es una manera de apagar la luz. Otra manera es lo que decía Milena ahorita, cuando usted se avergüenza de Cristo y del Evangelio, ¿no? Así es. Usted dirá, pastor, ¿y hay cristianos que lo hacen? Claro que sí, hay Sí. tristemente hay muchos cristianos dándoles el beneficio de la duda que no comprenden realmente o no han entendido el privilegio de que uno sea hijo de Dios, Sí, ¿entiende? Y la responsabilidad sí. que hay sobre nuestras espaldas de guiar a otros para que conozcan de Cristo. Acuérdese lo que hemos insistido nosotros en la iglesia y aquí en la radio, de que la intencionalidad de Dios se mueve en 2 pilares. Que nadie se Primero, pierda. ¿cuál es? Que nadie se pierda. ¿Y el segundo? Que vengan a su conocimiento y lo conozcan, lo amen. Exacto. Entonces, en esos 2 pilares nosotros somos colaboradores de Dios, tenemos una responsabilidad y es ayudarle a Dios para que esos Sí, 2 pilares se cumplen, ¿no? Continúe. En otras Hay palabras, mucha gente que se va a perder, pastor, y se Ajá, está perdiendo. sí. En otras palabras, que nosotros podamos ser luz. Ajá. La luz para guiar a personas a que vayan a los pies del Señor, a que conozcan al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación del Evangelio, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra Actitudes. vida. Actitudes. Y entonces usted apaga esa luz cuando usted prefiere más bien pasar inadvertido. Cuando usted que no quiere que lo reconozcan como cristiano, ¿no? Cristiano a la secreta, pastor. Eso. Hay un disco. Cuando usted quiere seguir siendo uno más del mundo, básicamente, y no quiere cumplir ese propósito que le dije ahorita, que básicamente el Señor anhela que nosotros seamos colaboradores de Él, ¿no? Básicamente en eso, ¿no?
Y acuérdate lo que decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Poder para cambiar. Para salvación de todo aquel que crea. Así es. Al judío primeramente, también al griego, o sea, aquí no hay acepción de personas. Entonces, en la medida en que usted se avergüence de su cristianismo y más bien prefiera pasar desapercibido y todo eso, usted está apagando la luz, cuando el Señor dice que usted es la luz del mundo como tal, ¿no? Acuérdate que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Sino que nos ha dado poder, amor, dominio propio. Y entonces dice la palabra, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, que soy preso suyo, decía Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, ¿no? Básicamente eso, ahí está apagando uno la luz si usted es un cristiano nada más de iglesia y nada más, si usted se avergüenza de Cristo y del evangelio, si no da testimonio como tal, ¿no? Bueno, después seguíamos leyendo ahí y en línea a esto, dice que la luz ni se enciende una luz y se pone debajo del termo, sino que se pone sobre un candelero, ¿me entiende? Entonces, hay cosas en nuestras actitudes, en nuestro caminar cristiano que no permiten que la luz brille como debería brillar, ¿no? Yo les decía ahorita que un almud es una caja de madera y uno no mete una candela ahí abajo ni nada de eso. Como un baúl, ¿no? Como un baúl. Yo me acuerdo que mi papá tenía un baúl de madera donde guardaba todo ahí. Sí. De todo, hijo, tenía un candado. Documentos ¿no? importantes. Sí, los documentos como tal. Entonces uno no mete una luz debajo de un cajón de eso, sino que la pone sobre lo alto para que alumbre como tal, ¿no? O sea, y hay cosas que pueden ser ese almud, ¿no? Hoy en día no hay almuds, no hay esas cajones de madera, pero hay almuds espirituales, ¿no? Que lo que hacen es opacar esa luz, un mal carácter, la soberbia de la gente, cuando la gente realmente se resiste a apartarse de cosas del mundo que sabemos que no le agradan a Dios y más bien se enredan en ellas, cuando la gente tiene afanes por la riqueza, bueno, tantas cosas que menciona la palabra que pueden estar impidiendo que nosotros alumbremos y brillemos realmente como el Señor anhela y que nosotros seamos realmente lo que Él dice, ¿no? Que seamos la luz del mundo como tal, ¿no? Y ¿sabes también qué opaca esa luz, Mile? Ajá. Cuando la gente no ama a sus hermanos. Ahora sí era pastor y pueden haber cristianos que no amen a sus hermanos. Sí. Hay muchos también. Sí. Porque acuérdate que el amor es algo que va muy ligado al perdón. Y si hay algo que falta en las iglesias es amor. ¿Por qué falta mucho amor en las iglesias? Porque falta de perdón. Porque no hay perdón. Sí. Acuérdate que el Señor, el que mucho ama, mucho se le perdona. Así es. Y a mucho se le ha perdonado porque mucho amó. Entonces el amor y el perdón van de la mano. Y como en la iglesia, en muchas iglesias hay poco perdón porque hay gente que no ha perdonado totalmente. Entonces si hay poco perdón, hay poco amor. Por eso vemos mucha indiferencia en las iglesias. Y primera de Juan 2:9 dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Acuérdate que estamos hablando de la luz, que somos la luz del mundo como tal, y entonces hay cosas que opacan esa luz como tal. Entonces, estamos dando respuesta a esa segunda pregunta. ¿Qué es lo que hace que escondamos esa luz? Pues bueno, ser un cristiano de iglesia, que nosotros realmente nos avergoncemos del evangelio como tal, y que salgan de nuestro carácter, de nuestro testimonio, esas cositas que opacan esa luz como tal, ¿no? Esas pequeñas zorras, pastor, que no sí, las esas hemos pequeñas zorras, ¿no? Identificado. Y entonces de ahí surge otra pregunta, dice, ¿y entonces dónde debe brillar primeramente esa luz? Bueno, acuérdate que estamos siguiendo Mateo capítulo 5, cuando el Señor habla de que somos la luz del mundo. Entonces dice el Señor en Mateo 5, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero se pone y alumbra a quienes, mire, a todos los que están en casa. A todos los que estaban en casa. Entonces, ¿dónde debe alumbrar primeramente esa luz? En la familia, en su casita. En la casa, ¿no? ¿Cierto? Familia, ¿Te acuerdas de ese endemoniado cuando el Señor lo liberó? Eso, y que cuando él ya estaba restauradito, él quería seguir al Señor. Sí. Y el Señor le dijo, no. Váyase a su casita, vaya. Vete a tu casa y da testimonio allá, ¿no? Vaya. Ahí es donde tiene que alumbrar primeramente la luz. Hay un dicho que dice candil en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? O sea, que uno es candela en la calle o luz en la calle y oscuridad en la casa. Hay mucha gente que es buena para iluminar afuera, pero dentro de la casa oscuridad total, ¿no? Básicamente. Eso es un dicho muy asociado a ese tipo de personas que en la calle son amables, que ayudan a todo mundo y con su propia familia son indiferentes, son extraños. Algo que tristemente vemos en muchas familias cristianas, ¿no? Porque fuera de Dios, pues eso es normal, ¿no?
pero como estamos hablando de ser la luz del mundo, en muchas familias cristianas desafortunadamente vemos eso. Entonces recuerde, ¿dónde tiene que brillar primeramente esa luz? Nosotros como la luz del mundo, ¿dónde tenemos que brillar primero? En la casa, ¿no? En la casa. Pero no deje que esas cosas que hablamos ahora opaquen básicamente eso, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para que esa luz brille en nuestra casa? Estamos siguiendo ahí Mateo 5, ¿no? Primera de Timoteo 1:5, consejos que Pablo le daba a Timoteo, le decía, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí está la clave, ¿no? Así es. Porque mire, si hay algo que a los de la casa desanima, cuando la gente en una familia llega alguien cristiano o algunos se dicen que son cristianos y hay otros que no, en vez de uno alumbrarlos a ellos, más bien los opaca, ¿sabes con qué? Con una fe fingida. Y la gente comienza a ver comportamiento y dice, pero si estos no es que dicen que son cristianos. Y para eso van a la iglesia. O a veces llegan de la iglesia y llegan a dar mal testimonio a las casas, a pelear y todo eso. Entonces, el consejo que está dando la palabra, que Pablo le está dando a Timoteo es, mira, es clave que nosotros mostremos una fe no fingida, básicamente, que sea una fe verdadera como tal. No de apariencia. No de apariencia ni nada de eso, sí. ¿no? Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Somos Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿no? Puro. Ser transparentes como tal. Así Vamos a terminar para que vamos con los mensajes. Es. Acuérdense, por ejemplo, un amor no fingido, las personas que son jóvenes y que se digan que son cristianos y que tengan padres ancianos deben tener esa disposición a cuidarlos en sus necesidades, en sus necesidades y sus enfermedades. Eso es un amor no fingido. Acuérdese, Primera de Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Muchachos que nos estén escuchando, personas jóvenes, usted convive con gente, adultos mayores, o sea, cuidarlos. Demuestre su luz ahí. Tenerles paciencia. Un amor no fingido, Ajá. que sea de verdad, de corazón, porque hay gente que atiende a los adultos mayores, pero es un amor fingido. Así es. Por apariencia, ¿no? O por la pensión. Porque me toca. O que me toca. No, o sea, atiéndalos bien, que sea de corazón como tal, ¿no? Así Los es. esposos tienen que tener la disposición de cuidar a sus esposas y tratarlas con amor y respeto. Amén, así es. Amén. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente. ¿Cómo cuesta? Sí. Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, vaso más frágil, pastor. esposos con esposas y esposas con esposos, Sí, son muy amor gruñones. no fingido, mire, Sí, son que sea groseros. de verdad, ¿no? Ajá. Que sea algo sincero, básicamente. Sí, amén. Vamos a ir con unos mensajes, ahorita seguimos con esto que estamos analizando de que el Señor dijo que somos la luz del mundo, entonces algunas preguntas que surgen ante tal responsabilidad, ¿no, Mili? Sí, así es. Bueno, pastor, aquí está Marisol Obando, ella está aquí en Cartago. Buenas noches. Millón de gracias por su esmero y dedicación para todos. Dios los bendiga. Gracias, Marisol, qué bueno haberte visto y que siga mejorando. Floribet también está en Cartago. Buenas noches, saludes a Kevin, un abrazo. Erika, ella está en Atillo Centro, un abrazo, que tengan una noche de edificación. Gracias, Erika, saluda a sus hijos. Aquí está Mari Macís en sintonía, que tengan una noche de mucha edificación aquí de Atillo. No, ella está en Tres Ríos. Rosita está aquí en San José. Buenas noches, estimados pastores. Rosita, un abrazo, muchas bendiciones. Elsa está en Estados Unidos. Un abrazo, Elsita, buenas noches. Dice que no le dejó mandar un mensaje anterior, pero ya está bien el WhatsApp y aquí el link. Marina también está allí conectadita, ella también está en Atillo Centro. Marina, un abrazo, bendiciones, las extrañamos. Katia Varela, buenas noches, bendiciones. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador es el primer paso, así es, como dice el pastor. Ser Cristo es un llamado constante, agradando en todo momento, dice. Ella está en sintonía, Katia, desde Cartago. Katia y Miguelito, un abrazo, muchas bendiciones, Katia. Janet también está allí, ella está en San José. Bendiciones, hermanos, buenas noches a todos. Alexander también dice, bendiciones, pastores, un abrazo grande y muchas saludes a usted también y a su familia. Un abrazo, él está Taras.
Taras de Cartago, ¿no? Aquí está, dice, están desamparados, Kentis, dice, saludos, bendiciones, tenía mucho tiempo de no escuchar la radio un domingo en la noche, muy lindo su programa, pastor, gracias por tan lindos mensajes, dice aquí, gracias a ustedes por estar en sintonía. Aquí está también Fernando en Paraíso, siempre nos escucha, está en sintonía, nos manda un saludo especial. Y 60651059, y ahí estamos nosotros también en el link, urbano106.com. Ahí estarían los mensajes, pastor. Un saludo para Irma Macís. Así es. Irma, allá en Cartago, un abrazo para ti, que escuchas el programa después en la grabación, así es que te mandamos un abrazo. Y también Maribella está ahí también ella. Así es, bueno, estamos hablando hoy, que como veníamos hablando de diciembre y las luces, de ese, digamos, esa responsabilidad que el Señor nos dio en Mateo 5 cuando decía que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Sí. Y ese concepto que tiene de nosotros el Señor. Es una expectativa tremenda, ¿no? Tremenda, sí. Y aprovechamos para ver un pasaje en Isaías donde el pueblo había dejado de consultar a Dios y a raíz de eso, obviamente estaba fatigado, hambriento y también vivían sumidos en tinieblas, ¿no? Exacto. Que es exactamente lo que vimos hoy en día. Porque veíamos muchas luces, pero son pasajeras, ¿no? Realmente la única luz que predomina y que persiste es la luz de Cristo en nuestra vida en la medida en que nosotros permanezcamos en Él, ¿no? Porque eso es lo que el Señor dice, ustedes permanecen en mí, yo en ustedes, pero si no, no hay negocio, como diría por ahí, ¿no? Entonces, estamos analizando un poco el papel que como iglesia jugamos para responder a esa expectativa que el Señor tiene de que seamos la luz del mundo como tal. Y nos estamos basando obviamente en Mateo 5, del 14 al 16, de eso, ¿no? Sí. Y entonces venían preguntas, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a hacer luz? Bueno, en el momento en que cada uno le entrega su vida al Señor y lo recibe como su único y suficiente Salvador, en ese momento nosotros pasamos a ser la luz del mundo. Pero obviamente no podemos quedarnos ahí nada más. Sí, somos la luz, pero tenemos... Eso es como todo, ¿no? Es una responsabilidad. Uno tiene que ir alimentando esa luz para que cada vez brille más. ¿Me entiende? Pero si usted, en el momento que le entrega su vida al Señor, usted es la luz del mundo, pero usted esa luz la esconde, la apaga, porque estamos viendo que es posible... Cuando usted la mete debajo de un talmud, cuando usted deja que salgan de usted cosas que opaquen esa luz, cuando usted es un cristiano solamente de iglesia, de domingo, nada más buscas al Señor cuando estás ahí de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el resto de la semana nada que ver con Él, ¿no? O sea, busca al Señor constantemente, sea un cristiano 24/7, 365 días al año, no se avergüence ni de Él ni del Evangelio. Cumple el propósito por el cual nosotros estamos aquí como iglesia, entendamos que en la palabra de Dios hay poder para transformar vidas, o sea, deje que la luz brille primeramente en su casa, que es lo primordial como tal, ¿no? Ahí es donde tiene que brillar primeramente, ¿no? ¿Y qué necesitamos nosotros para que esa luz brille en nuestras casas? Que nosotros demostremos con la gente que nos rodea, que nos conoce, una fe que no sea fingida, ¿no? Que sea una fe de verdad, que sea un amor fraternal como tal, ¿no? Eso, ahí es donde predomina todo, ahí vamos como tal, ¿no? Ajá, pastor, y cuando dices tú que se apaga esa luz, ahí deberíamos, ¿qué? ¿Nacer de nuevo o qué? Porque una cosa es esconderla, ¿no? Pero cuando se dice se apagó la luz... Pues tiene que volverse a encender, mire, por medio de honor. Eso es como cuando dice, aviva el fuego que hay en ti, ¿no? Ajá. Eso es como cuando uno está en una fogata y uno aviva el fuego porque todavía está calientito, todavía puede encenderse otra vez, entonces uno lo aviva, es decir, lo ventea, ¿cierto? Sí. Pero cuando el fuego se apaga, mire, ahí no queda de otra que volverlo a encender. Okay. Entonces, realmente, si esa luz se apaga, pues la única manera de volverse a encender, ¿cuál es? Por medio de volver a nacer de nuevo, volverle a pedir perdón al Señor y volver otra vez a levantarse, ¿no? Como tal, ¿no? Por eso es que no deje que la luz se apague, ¿no? No la deje, ¿no? Ni la esconda, póngala sobre lo alto para que brille, ¿no? Como tal, ¿no? Bien, y entonces después surgía la pregunta en esto que íbamos diciendo, dice, ¿y qué tenemos que hacer para que nuestra luz brille delante de todos los hombres y que glorifiquen a Dios por medio de nuestra vida? Porque en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, mire qué curioso lo que dice ahí. Obviamente el Señor dice que nosotros somos la luz, ¿no? Pero hay algo bien clave que dice que esa luz tiene que brillar delante de los hombres, delante de los hombres. Entonces, eso es como, mire, ¿no has visto cuando hacen esas en la noche, por ejemplo aquí en septiembre,
que es el mes de la libertad. Ajá, hay una mecha. noche que hacen Sí. de antorchas, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces Se el pasa de que lleva una la a antorcha, otra. ¿a dónde tiene que ir? Adelante, ¿cierto que sí? Ajá. Porque tiene que alumbrar el camino a los demás, o tiene que marcar la ruta. El que lleva la luz tiene que ir adelante, ¿no? Y delante significa enfrente de, ¿no? Entonces nosotros, como somos la luz, esa luz tiene que brillar, dice la palabra ahí, delante de los hombres. ¿Para qué? Para que sea marquemos el luz. camino. ¿Y por qué se supone que nosotros La tenemos que guía. marcar el camino? Para hacer la guía. Porque supuestamente, digo supuestamente porque no faltará el que no. ¿Por qué nosotros tenemos que marcar el camino? Que lo Porque conocemos. supuestamente lo conocemos, Sí, por somos medio de la guía. palabra, ¿cierto que sí? Porque, bueno, sabemos que Cristo es el camino, está bien, y estamos en ese proceso de conocerlo cada vez más, ¿no? Entonces Así. nosotros como luz tenemos la responsabilidad de ir al frente, ir adelante, Así marcando como la un guía. ruta. Cuando usted va a una excursión, el guía marca esto, porque a veces no conocemos los lugares. Claro. Y el guía es que nos está marcando, bueno, por aquí no se puede meter, por aquí sí. Nos está marcando. Así es, entonces tenemos que ir adelante, tenemos esa responsabilidad como tal, ¿no? Así es. ¿Por qué tenemos que ir allá? Porque conocemos el camino, dice ahí, ¿no? Entonces, hay dos, digamos, en línea esto de conocer el camino, que se supone que deberíamos conocerlo, si usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor aunque vaya a la iglesia y todo eso, pero si usted no conoce el camino, es decir, no conoce al Señor por medio de su palabra, Sí, o sea, no estás haciendo nada, estás haciendo una... Si es que todavía alumbras, estás camino a desvanecer esa luz como tal, ¿no? Y es cuestión de tiempo para que se vuelva a apagar, porque dice la palabra que el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes, como tal, ¿no? Así como poco a poco. Lot fue llevando todas sus tiendas, poco a poco. Poco a poco fue llevando sus tiendas a Sodoma y al final quedó Sí. allá atrapado. Atrapado. Un así justo es. en un lugar donde no debería estar, ¿no? Exacto. Entonces, en línea en esto, mire que estamos hablando de que nosotros conocemos el camino y por eso tenemos que ir adelante marcando la ruta. Ajá. En el libro de Efesios, capítulo 5, hay dos llamados que nos hace el Señor en línea a eso, ¿no? Efesios 5:13 dice la palabra del Señor, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, porque ese es el objetivo de la luz. Claro. Por eso es que hay mucha gente que cuando el Señor vino, Sí. más bien lo rechazaron, ¿sabes por qué? Porque el que anda en tinieblas Sí, se rechaza esconde. la luz. Sí, se esconde. Porque cuando uno va a la luz, todas las obras son puestas Expuestas, en evidencia, ajá, son en expuestas, ¿no? Y sí. como hay gente que no le gusta que sus obras sean expuestas, prefieren seguir en tinieblas. Entonces dice la palabra aquí, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, Sí. porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por Malos. tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Imagínate. Entonces, hay dos llamados en eso que Sí. acabo de leer. Hay un primer llamado que dice, despiértate, ¿no? Ujú. Despiértate, básicamente, ¿no? Tú que duermes, ¿no? Sí, hay gente Hay muchas personas que están dormidas, ¿no? Sí, Y hay algo curioso con esto. desanimadas, Hay algo sí. curioso con esto. Mire, cuando una persona está dormida, ojo con Desanimadas. esto que voy a decir. Ajá. Cuando una persona está dormida, puede caminar. Hay gente que camina Sonámbula. dormida. Sonámbula. Pueden inclusive hablar Sí. dormidas, ¿no? Sí. Y algunas hasta llegan a manejar dormidas. Ay, sí. ¿Cierto que sí? A mí me pasó. Peligrosísimo. Peligro. Pero obviamente esas personas no están conscientes de lo que ocurre a su alrededor. ¿Por qué? Porque están dormidas, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué digo yo esto? Lastimosamente, no toda la iglesia, pero gran parte de la iglesia como tal está dormida, ¿no? O sea, están ahí haciendo cosas, pero son personas que no están conscientes de lo que sucede no han alrededor, razonado, ¿no? ajá. No son conscientes de la necesidad espiritual de las demás personas. Ujú, eh, que se están perdiendo. no son conscientes de que estamos viviendo tiempos complicados, feos, tiempos difíciles, tiempos en los cuales nosotros tenemos que responder a ese compromiso de ser luz en medio de las tinieblas como tal, ¿no? Entonces, el primer llamado que está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Éfeso es, despiértate tú que duermes, ¿no? Despiértate, básicamente eso, ¿no? Y después viene el otro llamado, y levántate de los muertos, ¿no? Levántate de los muertos, ¿no? Eso nos hace, no sé, asociando esto un poco con una carta en el libro de Apocalipsis que le envió el Señor a la iglesia de Sardis. ¿Te acuerdas que predicamos en estos días en la iglesia? Que le dice,
Sí, yo conozco tus obras. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, Así que es. tienes nombre de que vives y estás muerto. Ujú. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, 2 llamados, hermanos, amigos que me oyen, en esto de ser la luz como tal es: Somos primero atalaya. despiértate, Sí. despiértate tú que duermes, ¿no? Como la atalaya, no se debe dormir. Si Y estamos levántate de los muertos, ¿no? Así es. ¿Para qué? Diría usted, pastor. ¿Para Pues para qué? que te alumbre la luz de Cristo. Amén. Mientras estés dormido y peor ahí, entre muertos y todo eso, no va a ser posible que la luz de Cristo Sí, no va a avanzar brille para en nada, tu no vida avanza. como tal, ¿no? Y al final termina esto que estábamos leyendo, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. La diligencia tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Como la luz del mundo tenemos que ser responsables. Acuérdate que una persona responsable No es la de que- edad. es no la es que de- hace lo que no tiene que hacer, ¿no? Exacto, no es por edad. y no está ligado a la edad, como dice Milena, ¿no? La Ajá. responsabilidad no tiene que ver con la edad, la responsabilidad tiene que ver con la madurez, ¿no? Por eso, y la madurez está ligada a la responsabilidad, hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso usted puede ver en personas muy jóvenes que son responsables Así es. y personas muy viejas que son irresponsables. Así es. ¿Me entiende? No tiene que ver con la edad, Cuidado ¿no? todo. Por eso dice: con diligencia, ¿cómo andéis? Es decir, con responsabilidad, no como necios, sino como sabios. Un necio es una persona que, aunque esté equivocada, se mantiene ahí, persiste en el error, ¿no? Entonces nosotros no tenemos por qué caminar como necios, sino más bien como sabios, con sabiduría, sabiendo en qué momento tenemos que utilizar cierta información que conocemos, hablar cuando tengamos que hablar, callar cuando tengamos que callar. ¿Me entiende? Todo eso hace parte de la sabiduría. Y después dice: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. O sea, si hay algo que hay que aprovechar en estas épocas, son los tiempos, ¿no? Los Esta tiempos. época de Navidad es Tiempo una que época en va. la que hay que aprovechar los tiempos, en los que afloran los sentimientos, hay tantas necesidades, como hablábamos ahora, hay muchos vacíos en la gente que creen que los pueden llenar con cosas materiales, pero no, hay mucha necesidad, hay mucha hambre espiritual, y nosotros, como la luz del mundo, tenemos esa responsabilidad de brillar, pero no deje que la luz se quede ahí entre 4 paredes de una iglesia, o no, peor aún, no la meta debajo de la cama, póngala en lo más alto, vaya adelante, marcando el camino, ¿no? Dice: por tanto, no seáis insensatos, es decir, no sea una persona insensata, es una persona que no es loca sabio. para actuar, ¿no? Sí, que no es sabio. No está en su sano juicio, ¿no? No seamos insensatos, más bien seamos sensatos, es decir, personas que actuamos Íntegras, con íntegras, juicio. Amén. Así es, íntegras. Y dice: si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿no? Así es. Entonces ahí incorporamos, es que si uno se pone, uno predica, mire, y ahí metemos otro componente que nos podría llevar otra hora de programa, Así es. que es la voluntad del Señor. Dice ahí Que se que haga seamos la voluntad. entendidos, ¿no? Y por eso decía al principio: despiértate tú que duermes para que te alumbre la luz de Cristo, ¿no? Para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Sí, sí, no Y nos eso es vamos a todo un entender. tema, ¿no? ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? Vivir conforme a lo que Él anhela para nosotros, o sea, A su acuérdate que una vez que palabra. nosotros recibimos a Cristo, somos la luz del mundo, Palabra. lo que hablábamos ahora, ¿no? Pero básicamente, como dice el Salmo 143, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, esto es todo un tema, ¿no? Ujú. Que tiene que ver mucho con Romanos 12:2, cuando nos dice que nosotros no debemos conformarnos a este sistema, porque es un sistema anticristiano, es un sistema que ha excluido a Dios de su vida y de todo. Dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este sistema, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que nosotros comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? La voluntad de Dios, mis hermanos, mis amigos que me escuchan, tiene 3 características que lo acabamos de decir: es buena, agradable y perfecta, ¿no? En otras palabras, el apóstol Pablo lo decía también: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy comentamos en la iglesia lo que era el asunto de prosperar, De prosperar, o de avanzar, progresar, ¿no? Que es el avanzar. marchar hacia adelante, Así es. caminar hacia digamos, caminar Subir en un el escalón, propósito de sí. Dios, ¿no? Trascender como tal, ¿no? Ajá. Entonces, el libro de Romanos, capítulo 12, nos muestra toda una cantidad radiografía. de deberes cristianos que uno debería cumplir, ¿no? Yo voy a tratar de verlo rápidamente con los minutos que nos quedan,
que es parte de esas responsabilidades que nosotros tenemos como la luz del mundo, ¿no? Como brillar, que era lo que estábamos hablando. El capítulo 12 de Romanos habla de deberes cristianos que uno debería conocerlos, y no solamente conocerlos, sino vivirlos como tal, ¿no? Dice el versículo 1 que nosotros, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire que Pablo está diciendo, una cosa es cuando uno le pide a alguien algo y otra cosa es cuando uno le ruega, ¿no? Y él está rogando a la iglesia, así hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, les ruego hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Todas las cosas que uno haga para Dios tienen que ser de manera racional, ¿no? Y visible. Que uno las haga con visible. entendimiento, ¿no? O sea, con inteligencia, ¿no? No como un ritual ni a la fuerza, ¿no? O sea, como todo, ¿no? Ni por impulso. Ni por impulso. Versículo 2 dice, no os conformemos a este siglo, que era lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Cambiaban la forma de pensar, que tiene que ver mucho con Efesios 4:23, de renovar el espíritu de la mente. El versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de cada uno, ¿no? Sino que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Entonces, no tener un alto concepto, más alto de lo que uno debería tener, ¿no? Es un equilibrio. Tristemente, hay gente que siendo la luz del mundo, si hay algo que opaca esa luz, es cuando la gente tiene un concepto muy elevado de lo que es, ¿no? Prepotentes, orgullosos, vanidosos. Dice la palabra que el que se cree ser algo sin serlo, a sí mismo se engaña como Engañado. tal. Después del versículo 6 al 8 habla de algunos dones que nosotros tenemos, habilidades. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, pues úsese conforme a la medida de la fe. Acuérdate que cuando la Biblia habla de profecía en el Nuevo Testamento está hablando de predicar la palabra, ¿no? Porque ya los profetas como el Antiguo Testamento ya no existen. Ya nosotros no necesitamos hoy revelaciones, todo está revelado en la palabra. Por eso dice que el que tenga el don de profecía, es decir, de predicar la palabra de Dios, que lo haga, pero dice conforme a la medida de la fe. Es decir, usted puede predicar de lo que conoce, ¿no? Sí. No se ponga a predicar cosas que usted no maneja, que no conoce, y peor, que no vive. Que no ha vivido. Conforme a la medida de la fe, dice. O si usted tiene el don de servicio, pues sirva. Así es. Y si él tiene el de enseñanza, pues enseñe, ¿no? Y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside que lo haga con solicitud, es decir, con responsabilidad. Con respeto. El que hace misericordia que lo haga con alegría, ¿no? Así. Que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. Entonces, todo el capítulo 12 de Romanos habla de deberes cristianos que nosotros, siendo la luz del mundo, deberíamos grabárnoslos en nuestro corazón, pastor. Deberíamos tenerlos ahí como un manual, ¿no? De etiqueta como tal. ¿Por qué les estoy diciendo todo eso? Porque esto hace parte de hacer la voluntad del Señor, que es lo que está diciendo Pablo a la iglesia. ¡Ey! Despiértate tú que duermes. ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo. Levántate de los muertos. Y haga su voluntad. Y podamos comprobar cuál es la santa voluntad del Señor, ¿no? En conclusión, un minuto para cerrar esto. Dice, obviamente, el Señor tiene un gran plan para nosotros. Acuérdate lo que dice la palabra. Solo pensamientos de bien tiene para cada uno de nosotros. Es más que bueno. Pero eso no es gratis, ¿no? Sí. Ahora usted dirá, ya el pastor va a hablar de plata. No, yo no estoy hablando de plata, ¿no? Cuando uno habla de pagar un precio, no estamos hablando, en las cosas de Dios no estamos hablando de dinero, porque acuérdense un principio, nada espiritual se compra o se adquiere con algo natural, ¿no? Las cosas espirituales se acomodan con las cosas espirituales, las naturales con las naturales. Usted quiere el favor de Dios, usted tiene que sembrar en el reino de Dios cosas espirituales como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que nada es incondicional, ¿no? El amor de Dios está condicionado a nuestra obediencia a su palabra, ¿no? Las bendiciones de Dios están condicionadas a que nosotros permanezcamos y caminamos conforme a su santa y preciosa voluntad, ¿no? Y acuérdese, Mateo 7:21, que yo siempre se los he insistido a la gente de la iglesia y en el programa, que es uno de los versículos que a mí digamos, toda la palabra obviamente le genera a uno cierto temor y temblor, ¿no? Te ha ayudado. Pero Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién es? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿no? Tristemente en las iglesias hay mucha gente que le dice al Señor, 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 pero no hacen su voluntad, ¿no? Entonces asegurémonos
que nosotros realmente estemos haciendo la voluntad del Señor, y parte de esa voluntad del Señor es que seamos luz en la tierra, que seamos la luz del mundo, ¿no? Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, dice la palabra, ni hizo conforme a su voluntad, dice que recibirá muchos azotes, ¿no? Y cuando digo recibirá muchos azotes, no me refiero a que le van a descubrir la espalda y le van a dar con un cuero, ¿no? Eso no. Acuérdate que un azote son adversidades, calamidades, tragedias, cosas que uno lamenta, que lo afligen, ¿no? Esos son azotes como tal. Entonces, como pruebas, ¿no? Asegurémonos, mis queridos hermanos, amigos, de que nosotros estemos haciendo la santa y preciosa, buena voluntad del Señor, y parte de esa voluntad es que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, ¿no? Para eso nos ha llamado, ¿no? Entender eso, pastor. Entender eso. Y en estas épocas que son muy iluminadas, pero sabemos que estas luces en enero desaparecen, pero necesitamos que haya una luz que permanezca, que es la luz de Cristo en la vida de la gente, y para eso estamos llamados como iglesia a ser luz en medio de las tinieblas, a ir delante, arriba, alumbrando, marcando el camino, marcando la senda, ¿no? Como tal, ¿no? Y para eso tenemos el respaldo del Señor, nos ha dado las herramientas, nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio y de todo, no de cobardía. Entonces tenemos todo, ¿no? Sí. Tristemente lo que falta es una decisión personal, ¿no? Sí. Porque todo es cuestión de decisiones en esta vida. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a orar para darle oportunidad a la gente que nos ha escuchado y que tal vez usted no le ha entregado su vida al Señor, pero usted se ha quedado ahí con una luz apagada, debajo del almud, escondida, ¿no? Y no te has dado la oportunidad de brillar como tal, que es la expectativa que el Señor tiene. O puede ser que usted nunca le haya entregado su vida al Señor y usted toda su vida ha vivido en tinieblas como tal, y por eso... y eso explica el estilo de vida que llevas, una vida sin esperanza, sin objetivos, sin sueños, simplemente porque no sabes de dónde vienes y tampoco sabes para dónde vas, ¿no? Cualquiera que sea el caso, ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí la importancia que tiene, primeramente, recibirte a ti para que nosotros podamos también ser copartícipes de lo que tú eres luz, Señor, y nosotros anhelamos también ser luz porque hemos vivido en tinieblas, Señor. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una persona que ha sido trasladada de un reino de oscuridad, reino de tinieblas, a una luz admirable que es tu reino, Señor. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das, por tu misericordia, Señor, y que yo pueda, por medio de esta capacitación que me da tu Santo Espíritu, el poder buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, Señor, caminar contigo, ser esa luz que tú anhelas que yo sea, Señor. Marcar el camino, marcar la senda, pero también sé que para eso tengo que prepararme, Señor, tengo que conocerte, tengo que convivir contigo, caminar contigo, dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Todo eso lo entiendo, Señor. Pero por lo menos hoy estoy marcando un antes y un después en mi relación contigo, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, en medio de la oscuridad, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, que me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, antes de despedirnos, ahí está Alexander, que es el esposito de Cindy. Ahí ellas están en San Blas, ahí Cartago. También nos está escribiendo Oscar de Heredia. Un abrazo, Oscar, y a cada uno de ustedes muchas bendiciones. Que esta semana sea muy edificante para cada uno de ustedes y sus familias. Feliz noche. Próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos una vez más aquí en su programa Sinceridad, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Un abrazo. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.